Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos y muy bienvenidas a su podcast Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lobi. Y yo soy Marianne de Yaca. Muy bienvenidos todos. Hoy les traemos un tema que a nosotros nos gusta mucho, esperamos que a ustedes también. Bueno, en realidad todos los temas nos gustan mucho, ¿no, Anita? Es como, de veras los elegimos porque nos apasionan y porque creemos que pueden ser de gran valor para la vida de cada una de las personas que nos escucha. Sí, y sobre todo también que estén muy relacionados con la experiencia, no desde un lugar intelectual. Y el tema de Exacto. hoy es porque lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos experimentado y sabemos el valor que tiene, y queremos hablar del valor que tiene darse un espacio para hacer un retiro enfocado y con la intención de crecer, ¿no? De evolucionar, de sanar, de, de crecer en conciencia. Sí, hoy vamos a hablar de la necesidad de hacer un retiro. A veces consideramos que en la vida cotidiana no tenemos la necesidad de hacer un retiro, como son estas cosas que decimos un retiro, pero como para qué, ¿no? Estamos tan abrumados y vamos tan en lo automático con la vida cotidiana que no vemos la experiencia de estar en un retiro como una necesidad. Y créanme, claro, no es una necesidad como la necesidad de tomar agua o la necesidad de respirar, que si no haces eso te mueres. Puedes vivir tu vida entera sin hacer un retiro y no te vas a morir, no va a pasar nada. Pero sí es una necesidad cuando tienes una búsqueda profunda en tu interior. Entonces, hoy queremos abarcar la importancia de los retiros, por qué es importante, por qué los vivimos, por qué los proveemos y por qué también nos entramos en experiencias de retiros. Ujú. Y además que no es una moda ¿no? de tomar un retiro, es algo que se ha practicado ancestralmente, ¿no? Buda se tomaba sus retiros, los monjes, las monjas en el sufismo. En Grecia los filósofos se iban también en su retiro a filosofar, o sea, en todas las culturas del mundo, aquí en México también, ¿no? En México, por supuesto, aquí se hacían retiros para tomar conciencia. Quiero aclarar que no se hacían retiros para tomar plantas de poder, no, para eso eso sí que no existía, esa sí es una moda. Se hacían retiros de reflexión y las personas que hacían estos retiros era o para tener una visión acerca de ciertas cosas de la vida. Por ejemplo, los sacerdotes o las personas que estaban a cargo de la vida espiritual y energética de la nación mexica, por ejemplo, o de los toltecas o incluso de los teotihuacanos, lo poco que se sabe de los teotihuacanos, se hacían retiros para tener la visión y tomar las mejores decisiones para la vida comunitaria, para, no sé, cuando había cambios importantes o para las mejores decisiones de crecimiento, de construcción, se hacían retiros y las personas entraban, se retiraban. La palabra retiro me gusta mucho porque es retirarte de la cotidianidad, del quehacer, del día al día, del ruido cotidiano, de las preocupaciones. Te retiras completamente y tienes reflexiones profundas. Y hay diferentes tipos de retiros, ¿no? Entonces, yo estoy hablando de los retiros, por ejemplo, que hacían los sacerdotes. A veces se juntaban sacerdotes y gobernantes y ayunaban y hacían retiros. También había retiros para guerreros, para templar la fuerza del guerrero, ¿no? Cuando hemos hecho este retiro, por ejemplo, de El Camino del Guerrero en Malinalco, estos guerreros, antes de ser iniciados como guerreros águila y guerreros jaguar, y las mujeres se iniciaban como guerreras Itzpapalotl, antes de eso se hacían
pues una semana es poco tiempo, los retiros eran muy largos, se hacían retiros de un mes, se hacía un retiro de ayuno, de purificación, de reflexión profunda y el espíritu se templaba para poder dar el siguiente paso. Entonces, sí vemos como los retiros no es algo que esté de moda, como bien decías al principio, sino ha sido una necesidad y es una necesidad del ser humano para su evolución, sea la línea que sea el nivel que sea para su vida personal íntima o sea porque necesita evolucionar en algo comunitario, pero un retiro es, como el puntal que te avienta, ¿no? Que te destapa, porque vamos a ver qué pasa con un retiro y por qué un retiro puede proveer las condiciones para la transformación profunda del ser y evolucionar tu vida. Ujú. Y también cómo se diferencia un retiro de unas vacaciones, ¿no? Ah, No es justamente el, bueno, me voy a apartar del ruido para descansar y nada más, no sé, agendo mis vacaciones en la playa con la familia, ¿no? ajá, Y y no, hablábamos un no, poco no. antes de Ajá, iniciar de cómo el retiro es como un descanso ritualizado, exacto, ¿no? Que sí. tiene una intención. Entonces, bueno, podemos entrarle, ¿te parece si entramos por ahí como cuáles son esos elementos que genera que sea un Un retiro? verdadero retiro. Ujú. Sí, sobre todo a diferencia de una vacación, ¿no? Luego te quieres ir de vacaciones, como decías, a descansar y regresas bien cansada. Dices: "Híjole, qué agotamiento", porque te vas de vacaciones y si a lo mejor te vas a viajar y conoces un país y otro país y otro país y vas de avión en avión o de camión en camión o en el coche y no te bajas del auto y regresas molido, ¿no? De ver tantos lugares o te vas y te encierras en un hotel todo incluido y dices: "Ay, qué padre, no tengo que salir del hotel, voy a descansar profundo", pero entonces resulta que hay un montón de gente, que hay animadores en la alberca, que hay música todo el día, que la música está a Que todo come sin volumen. Ah, parar. que comes sin parar y comes lo que sea. Sí. Entonces regresas así como saturado saturado en comida, saturado en otros ruidos o en otros sonidos, como en esta saturación, y entonces es muy difícil proveer descansos profundos. O viajas con la familia, y entonces los hijos demandan tu atención, el marido o la pareja demanda tu atención, y todo mundo quiere que lo atiendas, si quieres estar y vente para acá, y si no lo atiendes, entonces se pueden sentir mal y te lo van a reclamar, y entonces eso no es un retiro, ¿verdad? Un retiro es otro ámbito, es algo muy, muy distinto. ¿Y qué es lo que hace que un retiro sea realmente un retiro? Pues, en primer lugar, em, yo diría que hay retiros cortitos y hay retiros intermedios y hay retiros largos. Un retiro corto es un retiro de 2 días o de 3. Un retiro intermedio es un retiro de 8 días. Un retiro largo es un retiro de un mes o más. Depende de lo que nosotros queremos trabajar y depende también de lo que nosotros podemos apartarnos de nuestra vida cotidiana. Es que podemos tomar la elección de qué tipo de retiro podemos y necesitamos tomar. Entonces, en los retiros cortitos de un fin de semana, de 2 o 3 días, incluso 4 días, es una probada de retiro, porque algo falta para llegar a niveles más profundos. Te falta tiempo, te van a faltar días. Y un retiro intermedio, ese retiro es más profundo, tienes más tiempo y sí puedes alcanzar, niveles, de despertar. Un retiro largo como de un mes, pues, a mí me parece que son maravillosos. Corres el riesgo luego de que ya no quieres regresar, ¿no? Dices: "Mejor mejor aquí me quedo", pero siempre tiene uno que regresar a su cotidianidad. Y, las condiciones para que un retiro sea realmente un retiro es que sea un lugar que esté totalmente alejado de la ciudad, que esté inmerso en la naturaleza. Esto es importante, porque el retiro implica un contacto. ¿Para qué te retiras? Para estar en contacto contigo. No te retiras para atender a las demás personas, no te retiras para
para estar en contacto con alguien más, es para estar en contacto contigo y para estar en contacto con la naturaleza. Esa es como la base de un retiro, lo mínimo básico que se requiere. Un lugar que esté alejado y que además tenga silencio. Y por silencio no me refiero a que no escuches nada, porque siempre vas a estar escuchando algo, pero en un espacio que está apartado, lo que vas a escuchar va a ser el sonido de la naturaleza, los muchos sonidos de la naturaleza, el sonido de los árboles, el sonido del viento, el sonido de los animales que vuelan, de los animales que van por tierra, el espectáculo visual, esta es otra, ¿no? Es la naturaleza nos sana la mirada, nos sana los ojos, nos sana los oídos y a través de este contacto profundo nos podemos mimetizar un poco con la naturaleza para darnos cuenta que somos seres naturales, que somos seres que pertenecemos a la naturaleza, pertenecemos a la tierra, a las plantas, a los árboles. Nuestro organismo, nuestros sistemas, nuestros elementos son exactamente lo mismo, los mismos que tiene la naturaleza. Estamos dotados por agua, por tierra, por fuego, por aire y por el éter. Es exactamente lo mismo que hace que la naturaleza esté viva, el ser humano igual, y somos un animal más dentro de la naturaleza. Pero cuando vivimos en una ciudad se nos olvida y creemos que la naturaleza es como una esclava o es algo que está para darnos servicio. Yo puedo hacer lo que quiera con la naturaleza, la puedo maltratar, la puedo ensuciar, la puedo llenar de cemento, le puedo construir un montón de edificios, puedo entubar el agua, puedo hacer muchas cosas, eh, brincándome los respetos de orden natural dentro de la tierra misma y además es teniendo una sensación como de separación, como la naturaleza está allá afuera y yo, pero yo soy ser humano, yo no tengo nada que ver con la naturaleza. Se me olvida que soy un animal también y que yo como animal pertenezco a la naturaleza. Entonces, un retiro te da la posibilidad de conectar nuevamente con tu esencia natural. ¿Para qué quieres conectar con tu esencia natural? ¿Para qué quieres acordarte que eres un animal más? Es para es cuando nosotros decimos mucho que quiero conectar conmigo y con mi ser interior y todas esas cosas que ahora se dicen mucho con mi niño interior y todo eso, em, la naturaleza por sí misma tiene todos los elementos que nos van a proveer, primero, una desintoxicación profunda de todo el ruido que traemos, el ruido a todos niveles, el ruido visual, el ruido auditivo, todas las toxinas que tenemos, las toxinas de pensamiento, las toxinas en nuestras emociones. Entonces, el entorno de la naturaleza va a proveer una energía que se va a mezclar con nosotros de manera profunda por varios días. Y nosotros, como estamos ahí, pues no nos queda de otra, ¿verdad? Más que dejar que esto suceda. Es como no te puedes resistir, a menos que te vayas del lugar en el que estás haciendo el retiro, pero es darte la oportunidad de tener unos días totalmente inmerso dentro de la naturaleza, sin los ruidos ambientales, sin las pantallas, sin celular, sin computadora, sin televisión, sin distractores, sin preocupaciones, sin tener que estar viendo cómo va tu trabajo, cómo van tus hijos, cómo va tu pareja, cómo está no sé qué, cómo nada, te aíslas por completo para conocer a la desconocida que vive adentro de ti o Ahí al podemos ver lo, lo, desconocido. lo adictos que somos a preocuparnos, ¿no? Que incluso en el momento de no tener que hacer nada ni atender a nadie, se Ajá. puede activar la preocupación interna, ¿no? Sí, exactamente. Imaginaria. No, y fíjate, es bien interesante porque no nos damos cuenta en la preocupación
que nuestra preocupación ancla a los demás, tampoco los dejamos crecer, tampoco los dejamos ser libres, tampoco, por ejemplo, las mamás, ¿no? Que no quieren tomar retiros porque sus hijos, como qué van a hacer sus hijos o su hijo o su hija, qué va a hacer sin ellas, qué va a pasar, qué va a pasar con la pareja. Creemos que el hogar va a tener un colapso si nos vamos. Y bueno, te voy a decir algo, si lo tiene, qué bueno, porque entonces pueden darse cuenta los integrantes de la familia misma, todo lo que una madre hace, todo lo que una madre de familia y compañera hace, ¿no? Es mucho lo que provee una mujer adentro del hogar. Entonces, cuando la mujer no está, todos los demás tienen que sacar sus propias herramientas y su propio para generar una armonía familiar como si la madre estuviera. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mamá, por una parte, va a crecer mientras está dentro de un retiro, pero la familia también va a crecer. Creemos que se van a ir a pique sin nuestra presencia, no es cierto. La familia también crece. Lo mismo sucede eh, en términos empresariales. He tenido empresarios que toman retiros y que les cuesta mucho trabajo tomar la decisión porque tienen a su cargo toda la empresa y muchos empleados y mucha gente que depende de ellos y no se atreven a darse ni siquiera 8 días para aislarse por completo. Y lo que van descubriendo es que primero se dan cuenta la calidad de líderes que son, se dan cuenta lo que falta en la empresa para que la empresa crezca, se dan cuenta de por qué las cosas están como están o van como van, captan muchísimas cosas de verdad a nivel de negocios o a nivel personal y esto permite, por otra parte, que la empresa misma pueda sacar por sí misma un crecimiento que a veces los mismos líderes o dueños de las empresas impiden que ese crecimiento se dé. Entonces, un retiro de verdad es algo altamente recomendable porque provee crecimiento para todos lados. Ujú. Como esa ceguera de taller, ¿no? Que tenemos por estar inmersos en nuestro cotidiano, que solamente vemos esto, Así. ¿no? Entonces, como un retiro también es ayudarte a ampliar o a derribar, ¿no? A derribar los muros que no te permiten ver más allá en tu Pues vida. claro, claro, porque mira, la contaminación es tanta y la dispersión es tanta también que entonces es hasta que tú reconectas con la visión interna y conectas profundamente contigo y encuentras espacios y oportunidades de evolución y crecimiento, es hasta ese momento es que tú puedes darte cuenta qué tan estrecha está tu mirada. Y eso es lo que te permite ampliar hacia dónde y ampliar para qué. Y cuando das esta mirada ampliada, pues lo que está sucediendo es que hay una apertura del corazón, es que hay una apertura en la conciencia también, Mm, pero viene de adentro para afuera, ¿no? claro. Y me encantó cuando estabas describiendo cómo sana nuestros sentidos. Dije, el olfato, por ejemplo, Ujú. también es algo que sana la naturaleza, ¿verdad? Y no ¿y Claro. cuál es la importancia además que se sane el olfato? No nos damos cuenta de la pérdida de olfato hasta que empezamos verdaderamente a abrir el sentido del olfato. Bueno, estamos tocando un poco lo que sucede dentro del retiro de chakras, ¿no? Con esta pregunta, pero el olfato en términos de chakras tiene que ver con el primer chakra, con el chakra de la tierra y tiene que ver con tu arraigo. Entonces, cuando empezamos a perder el sentido del olfato, estamos empezando a estar desconectados y desvinculados de nosotros mismos. Cuando nosotros somos conscientes de no somos conscientes de la pérdida del olfato hasta que lo empezamos a recuperar. Es cuando dices, wow, yo no olía estas cosas, ¿no? Y
vas, trabajando contigo y con tu energía, de tal manera que todos los sentidos, porque es el olfato, es la visión, es la escucha, es el sentido del tacto y también es la comunicación. Todo se abre y todos se hace exponencial para que puedas apreciar otros niveles de realidad. Es como si viviéramos en una realidad un poquito más burda. El cotidiano es una realidad un poquito más burda, y así como se nos olvida que nosotros formamos parte de la naturaleza, también se nos olvida que hay varios niveles dentro de la realidad. No hay una realidad única y exclusiva en donde esté toda la verdad en esa realidad. Hay muchas realidades y hay planos de conciencia. Entonces, cuando estamos en un retiro, el retiro por sí mismo nos permite pasar a otros estados de conciencia y tocar otras realidades. Esto ya suena a Matrix, Marianne. Sí, sí, es Vamos a una atravesar la Matrix. Matrix. Exactamente. Está Es una bueno eso, ¿no? Matrix. Como ver, a ver, que estar sin estas obligaciones cotidianas, ¿no? Sin esta Mm, necesidad de productividad, cómo cambia nuestra percepción de la realidad, del tiempo, del ujú, cuerpo, de nuestras ujú, emociones, de nuestros ujú, pensamientos, ujú. ¿no? Cómo nos cambia también el no estar enfocados todo el tiempo en lograr algo, lograr algo, lograr algo. Sí, por supuesto. Estamos tan acostumbrados a atender a otro, a ver qué necesitan mis hijos, qué necesita la pareja o qué necesitan los colaboradores en el trabajo, que todo el tiempo estamos haciendo cosas para otros, incluso estamos haciendo cosas para nosotros mismos, ¿no? Como te haces de comer todos los días, te estás proveyendo todo lo que requieres para sobrevivir y para tu subsistencia y provees lo tuyo y lo de tus seres queridos continuamente. Entonces, cuando estás en un retiro no haces nada. No tienes que cocinar, no tienes que nada. Es como entrar a un cunero en donde eres recibido, apapachado y recibido además con muchísimo amor y te dan de comer, alguien te hace la comida, alguien lava tus trastes. Todo el tiempo es como, qué maravilla que no tengo que hacer nada. Dentro de los haceres cotidianos, incluimos el no tengo que trabajar. Es por 8 días, nada más. No estás al tanto de llamadas, no estás al tanto del trabajo, no hablas con los clientes, o no hablas con tus jefes, o no hablas con tus colaboradores del trabajo. Es muy fuerte cuando no tenemos que hacer todas estas actividades, porque estamos acostumbradas así a hacerlas. Y a veces no sabemos qué hacer, o no sabemos cómo se vería la vida si paramos y dejamos de atender o dejamos de resolver o dejamos de trabajar o si dejamos de atendernos a nosotros mismos. Es como parar por completo y ver qué pasa con nuestro interior. Por una parte, sabes y tienes la confianza de que estás totalmente sostenida y protegida en un lugar que es un lugar seguro, que es un lugar hermoso. Los retiros siempre tienen que estar dentro de lugares muy hermosos de la naturaleza. Entonces, sabes que todo está bien. Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer contigo? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Qué vas a hacer con lo que sientes? ¿Qué vas a hacer sin tener ese alguien con quien discutes? O sin tener ese alguien con quien tienes que poner tu distancia o con quien tienes que poner tus límites. Tienes todo ese tiempo, 24 horas del día, para estar para ti y solamente para ti. ¿Qué vas a hacer con eso? Sí, y cómo a veces puede generar, a ver, como cuáles son los miedos Ujú. que bloquean el ir a un retiro, porque a veces las personas pueden tener mucho miedo al silencio o a estar, digo, ¿qué voy a hacer tanto tiempo conmigo? Sí, ¿O qué voy a hacer sí. tanto tiempo mirando la naturaleza? Ajá. Sí, exacto.
Yo nada más miro la naturaleza cuando salgo a correr, ¿no? O cuando salgo a caminar. Pero sí, puede ser muy fuerte. Y estos son unos miedos, como qué voy a hacer conmigo, qué voy a hacer tanto tiempo ahí, como de qué se trata. Pero también están los miedos externos, como veíamos hace un momento, ¿no? Todo el miedo que nos da soltar, soltar las obligaciones, las responsabilidades, el ser madre, el ser padre, el ser empresario o empresaria, soltar el trabajo, si estamos colaborando con una empresa. Da mucho miedo soltar todas estas actividades que tenemos bajo el marco de la responsabilidad. Y porque creemos que si no estamos, eso de lo que somos responsables no va a funcionar sin mí. No nos damos cuenta que tenemos un sentido un poquito ególatra del asunto, no nos damos cuenta que creemos que sin mí las cosas no funcionan, sin mí mis hijos no funcionan, sin mí la vida de mi familia se desquebraja, sin mí el departamento que dirijo en esta empresa se puede poner muy mal, ¿no? Y la verdad es que cuando hacemos un retiro y crecemos, las cosas funcionan mejor afuera, que era lo que decíamos. Y luego, tampoco se trata en el retiro, podríamos ir pasando a hablar, por ejemplo, un retiro tiene que tener una intención. No se trata de simplemente eh, estar ahí como a ver qué haces contigo, ¿no? No se trata de no tener una dirección. Un retiro tiene que tener un líder o una persona que lo facilita, que es quien va a dirigir ese retiro. El líder tiene que tener el equilibrio y la templanza para poder contener al grupo de personas que participan en un retiro. El líder tiene que tener la experiencia de lo que sucede estando en un retiro, porque un líder que dirige retiros es alguien que ha participado en muchos retiros también, para ser coherente, digamos, con la experiencia. Y el líder tiene que saber cuál es la intención del retiro que quiere dirigir. ¿Cuál es esta guía que va a sostener a cada uno de los participantes? Y el líder tiene que saber qué dinámicas va a dirigir, si va a dirigir meditaciones, si va a dirigir ejercicio corporal, si va a dirigir, ¿qué va a dirigir el líder? Entonces, las personas que participan dentro de un retiro no están como soltadas ahí a ver qué pasa, como si fuera una experiencia, un experimento, ¿no? No, no, no. Hay una guía, hay un plan, hay una estructura dentro de un retiro para poder pasar a otros planos de conciencia y tocar otras realidades. Un retiro se tiene que llevar una estructura, esa estructura es ontológica, tiene que ver totalmente con el ser, pero también tiene que tener una estructura logística, de tal manera que todo el retiro funcione. Tiene que tener horarios, tiene que tener alimentos, tiene que tener agua, tiene que tener todo lo que se requiere a nivel logístico y ontológico para que todos los participantes del retiro estén contenidos y también puedan avanzar y puedan evolucionar y que se lleven una experiencia, pues que cada retiro sea único. Yo creo que cada retiro es único, aunque repitas el mismo tema aparentemente, siempre vas a ver cosas nuevas, siempre vas a ver dinámicas que antes no habías visto. Y me parece que esto es muy importante, ¿no? Porque tú no eres la misma de un año para acá o de unos meses para acá, hay cosas que van cambiando. La persona que dirige el retiro tampoco es el mismo, también va a tener más experiencia, va a tener más profundidad y va a poderle dar al retiro nuevas oportunidades como de evolución, vamos a decir. Ujú. ¿Y cuál es la diferencia entre un retiro, digamos, con un grupo más pequeño, más Mm. íntimo, o un grupo más grande? Sí, Así, estos retiros masivos. los retiros masivos. He estado en los dos, en retiros pequeños, en retiros masivos. Depende mucho como de cuál es la intención y qué es lo que se quiere lograr en el retiro.
Un retiro masivo, el líder va a hablar a toda la gente, el líder va a trabajar con toda la gente, pero si es un retiro de más de 100 personas, difícilmente va a poder hacer un trabajo personalizado, porque la cantidad de personas no le va a permitir hacer un trabajo personalizado con cada participante. Cuando es un retiro pequeño, de pocos participantes, que no pase de unas de 15 a 20 personas, más o menos, que son retiros muy íntimos, a mí esos retiros me gustan mucho, porque te da la oportunidad de tener un trabajo personal más íntimo, el grupo es más pequeñito, entonces el trabajo dentro de la comunidad se vuelve muy personal, se vuelve muy íntima y que tú puedas comunicar lo que está pasando en tu interior, lo que estás viendo, lo que estás descubriendo o los dolores que van saliendo. Entonces, te permite saber que eres escuchado y escuchada por todos y por la persona que está dirigiendo el retiro. Entonces, esto te da un nivel de sanación mucho más profunda. Y cómo hablabas mucho de la intención, ¿no? De la intención de un retiro. Ahora, como participante, ¿qué tan importante es tener una intención? O también esto de uno va esperando que te caiga un 20 o que sanar un tema o no sé, lo que sea. Como el peligro también, la diferencia entre poner una intención en tu retiro o tener expectativas. Sí, vamos a ver, claro, vamos a ver cómo una intención, te va a anclar muy bien en el retiro. Vamos a poner que tu intención para participar en un retiro es porque no has logrado concluir un duelo. Y esa es tu intención. Y dices, yo necesito hacer un retiro para acabar de soltar esto. Entonces te retiras. Y cuando tienes una intención clara, es lo que es muy lindo es que esa intención te va a dar la posibilidad de cerrar el ciclo como lo necesitas, pero el retiro te va a dar otros regalos, no nada más ese. Y entonces en el camino del retiro tú vas a recibir otros mensajes, además del por el que vas a recibir otras experiencias que no esperabas, y eso lo hace muy, muy enriquecedor, una experiencia profunda de transformación. Cuando tienes una expectativa, dice, es cuando pones los resultados ya en el retiro y cuando pones todos tus resultados en el retiro. Por ejemplo, si tú tienes la expectativa de que te vas a ir a un lugar alejado de la naturaleza y entonces tu expectativa es que el lugar está que es enorme y que está en un espacio paradisíaco y que vas a ver aves que nunca habías visto y que entonces vas a sentirte como Avatar y que cuando salgas de ahí tu vida va a ser completamente, todo eso son expectativas. Y luego llegas a un lugar que está en medio de la naturaleza, pero entonces la expectativa que tienes es tan grande que ni es tan grande como lo imaginabas, ni ves las aves con alas enormes como las imaginabas, ni tú acabas convertida de color azul como si fueras Avatar como lo imaginabas. Entonces, puedes empezar a sentir decepción o frustración porque las expectativas no se cumplen y dejas de disfrutar y de recibir los regalos que el retiro sí tiene para ti. Entonces, sí es importante llevar una intención para la participación de un retiro, pero eh, también es importante soltar todas las expectativas, no esperar nada, aunque conozcas el tema, aunque sea un retiro que ya ha sido 3 veces o 4 veces, que sueltes todas las expectativas y que te dejes sorprender. He tenido participantes que no tienen, que su única intención es la curiosidad. Eso es bien interesante, que dicen, yo nunca he participado en un retiro, he participado en cursos, ¿no? Cursos que son así masivos de 2,000 personas, de cursos masivos de 3,000 personas, muy diferente a un retiro. Un curso y un retiro son dos cosas completamente distintas. Entonces dicen, yo he participado en cursos masivos,
pero nunca he estado en un retiro, y menos en un retiro tan chiquito y tan aislado de todo lo demás, ¿no? Que esté totalmente en la naturaleza. Entonces, quiero ver qué es y quiero ver qué se siente. Y ha sido muy interesante porque estas personas encuentran temas que no habían solucionado, ciclos que no estaban cerrados, empiezan a sentir por primera vez que tienen un cuerpo energético, abren sus sentidos. Bueno, yo ya estoy hablando del retiro de chakras porque son como las experiencias y lo que pasa con un retiro de chakras, pero si lo ponemos en términos generales, porque puse ahorita muchos ejemplos del retiro de chakras, si lo ponemos en términos generales, tenemos que vas a encontrar y te vas a sorprender de lo que vas a descubrir de ti mismo y vas a comprender que un retiro te va a dar información de ti que no sabías que tenías, que no sabías que estaba ahí. Y sí, y ya se viene el retiro de chakras, así que me gustaría mucho que pudiéramos hablar sobre el retiro de chakras, como qué, qué prácticas se llevan a cabo en el retiro de chakras, cuándo va a ser. Bueno, vamos a empezar a hablar de cómo es el retiro de chakras, así como en todas las tradiciones han habido de retiros. Teos, que es un sistema holístico de sanación, pues tiene sus propios retiros, y este es uno Así es. de los retiros que lleva varios años, ¿no?, realizándose. ¿Cuál es la intención del retiro de chakras? Bueno, la intención evidentemente es que los participantes experimenten, no nada más que sepan que hay chakras o que lean acerca de los chakras. El libro que escribí de los chakras es un libro que te lleva de la mano a trabajar con los chakras. Pero empecé a ver con el libro y con comentarios de los lectores y también de mis propios pacientes y alumnos que decían, bueno, pero ¿cómo le hago? Pero ¿cómo lo pongo en práctica? Pero ¿cómo lo siento? Pero ¿cómo sé si estoy con el chakra abierto o cerrado? Porque yo aquí lo leo y yo creo que sí está cerrado, pero ¿cómo sé en mí? ¿Cómo yo no siento nada? ¿Cómo lo puedo comprobar? Y todos estos comentarios empezaron a surgir así, y al mismo tiempo sucedió que una persona un día me dijo, oye, fíjate que acabo de tomar un retiro un fin de semana. Ese retiro era un retiro de chakras y la facilitadora del retiro sacó tu libro y dijo, todo este retiro está basado en este libro. Si quieren conocer más acerca del libro, pues les recomiendo que lo compren, ¿no? Y claro que esta persona me dijo, ay, yo me sentí muy, muy orgullosa porque esta mujer que tomó el retiro es una prima mía. Y entonces dijo, ay, yo me sentí muy orgullosa y dije, es mi prima la que escribió ese libro. Pero después me fui enterando de muchísima gente que daba cursos y retiros basados en el libro de chakras, en el que escribí. Y yo dije, bueno, todo el mundo ya está empezando a hacer retiros basados en mi libro y la autora no ha hecho un solo retiro. Pues, ¿qué me pasa? ¿A dónde estoy quedando yo? Y dije, sí es importante hacer un retiro, claro que es importante, y por algo la gente ya está haciendo retiros basados en un libro. Y pues salió el diseño del primer retiro de chakras hace aproximadamente 6 años y comprobar. Fue muy hermoso dirigir el retiro y poder comprobar que los participantes realmente pasaban a otro nivel de conciencia, que abrían sus canales de percepción, que sanaban heridas muy profundas, que sanaban incluso a nivel sistémico y que su vida se transformaba de una manera radical. Entonces, ahí fue donde yo misma pude captar el valor de un retiro de chakras. Pero, yo considero que el retiro no puede ser un retiro corto, tiene que ser un retiro mediano, intermedio, que es un retiro de 8 días, apenas el tiempo suficiente para poder viajar a tu interior, para poder experimentar la energía de cada uno de tus chakras, porque vamos dedicando un día a cada chakra. Y como yo sostengo que tenemos 8 chakras y no 7 chakras, entonces son 8 días para experimentar a cada chakra. Y empezamos, las actividades son diversas, aparentemente son como lo mismo en la logística de cómo se lleva a cabo el retiro,
pero las meditaciones son diferentes cada día, ¿no? Entonces empezamos con un trabajo de conciencia corporal en la mañana muy tempranito, a las 7 de la mañana, y con esto hacemos conciencia del cuerpo. No es una clase de yoga, no es una clase de tai chi, no es una clase de dinámica energética así de hacer ejercicio, no. Es un trabajo de conciencia corporal en donde tú puedas escuchar tu cuerpo cómo está y a través de escuchar el cuerpo cómo está con movimientos específicos, muy lentos, que puedas ir a niveles profundos de toda la experiencia somática, que esto es muy importante. Después, como a media mañana, tenemos una meditación más larga, que es una meditación en donde vamos a profundizar con la experiencia del chakra, con toda la información que cada chakra te tiene que dar, porque en algunas personas o por momentos ese chakra te puede decir cómo está a nivel físico, pero también te va a decir cómo está a nivel emocional, a nivel espiritual, cómo está el alma posicionada con ese chakra en particular, qué pasa, que todo lo que abarca cada uno de los chakras. Tenemos una serie de actividades durante el día de contacto con la naturaleza, de contacto con el viento, con el agua, con el fuego. Vamos a estar ahora, el retiro de chakras es en un espacio que, como decíamos al principio, tiene todos los requerimientos necesarios para que el retiro sea un retiro inmerso en la naturaleza, en medio de un lugar muy exótico, de muchísima abundancia. Eh, no hay ruido, no hay ruido de nada porque no hay vecinos, no hay televisión, no hay pantalla, no hay internet. Tienes los sonidos de la naturaleza por sí mismos acompañándote las 24 horas del día. El agua que nos limpia, que nos nutre, es el agua que viene directamente del manantial. Entonces es otra calidad del agua y esa agua te va a ayudar a nutrir las células de tu cuerpo a otro nivel y va a formar parte del proceso de desintoxicación también. Vamos a limpiarnos de toda la contaminación visual al no estar en contacto con las pantallas, al no estar en contacto con tanto cemento, con tanto edificio, con el cielo gris, ¿no? Nos hace falta ver el cielo azul y los distintos tonos de verdes que hay en la naturaleza y aprender a escuchar a las aves pequeñas y a las aves grandes y a los insectos que vuelan y a escuchar el sonido de las patitas de los insectos sobre la tierra. Y vamos a estar también en contacto con el fuego porque todas las tardes vamos a prender una hoguera, vamos a trabajar con fuego todos los días y vamos a tener una actividad durante todos los 8 días que es la experiencia de tener un temazcal. El temazcal es una experiencia que me parece muy importante como parte de la desintoxicación y de la transmutación que necesitamos tener de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestra vida misma. Entonces, el temazcal como práctica ancestral de nuestras culturas, de este continente y muy concretamente de nuestra práctica ancestral de México, pues vamos a tener una experiencia de temazcal. Y, y vamos a tener meditaciones antes de dormir también para aprender a alinear todas nuestras células y toda nuestra información y el cerebro y que propicien el descanso. Fíjate que hay muchísimas personas que tienen problemas con el sueño, que no se pueden dormir temprano y luego si cierran los ojos, los pensamientos siguen duro que dale. Hay muchas personas que necesitan tomar pastillas para dormir o que necesitan consumir cannabis para poder conciliar el sueño, porque el nivel de estrés es muy alto y no logran relajarse si no consumen algo. Y además tienen el horario un poquito invertido. Y imagínate lo que es que como no hay luz eléctrica en este lugar, y vamos a ver cómo se oscurece de manera natural. Si hay luz, digamos, en los caminos y en todo el espacio, hay una luz que es solar.
eso sí lo tenemos, lámparas solares, pero no hay luz eléctrica. Entonces es muy lindo porque todas las células ópticas y las células del cerebro retoman su capacidad de acoplarse a nuestro propio horario diurno y nocturno. Y las prácticas mismas que tienes durante el retiro te van a permitir eliminar el estrés, restaurar el sistema nervioso, de tal manera que puedas dormir sin necesidad de tomar lo que sea para poder tener un descanso profundo. Entonces, vas a estar nutrida también con alimentos bien, pues no nada más deliciosos, sino perfectamente equilibrados. Vamos a comer, toda la comida es orgánica, no vamos a comer productos animales de ningún tipo durante 8 días para que el proceso de la desintoxicación sea bien profundo y para que las células también descansen del exceso de proteínas que le damos a nuestro cuerpo, sobre todo si son proteínas animales, ¿no? También de eso necesitamos hacer una pausa. Eh, y, mm, y bueno, pues vamos a hacer un trabajo comunitario también. El grupo es pequeño, son 16 personas participando dentro del retiro, entonces esto va a hacer que podamos tener un trabajo personal, individual, a niveles bien profundos y al mismo tiempo que podamos hacer un trabajo comunitario con los mismos participantes del retiro para generar toda la energía de comunidad y de avance comunitaria que también es necesaria en la evolución de la conciencia. ¿Y dónde va a ser este año, edición 2025? Edición 2025, lo vamos a hacer en un espacio que se llama Equilibrium, es un resort que se llama Equilibrium Healing Resort y está en el estado de Jalisco, a 1 hora de Puerto Vallarta, en medio de la montaña. Ahí va a ser el retiro este año, En medio de la selva. en medio de la selva. Qué hermoso, porque ahí sí que la mezcla de plantas con, como dices, con aves, y hay un río, ¿no? Un río que se Ah, escucha. sí, todo el tiempo está el río, ahí está el río, entonces nos va a acompañar el sonido del río continuamente. Ese río es el que viene del manantial Ujú. y el agua de ese río es el agua que entra o sea, tienen como un cauce que en donde podemos recibir el agua del río. Está muy bien organizado, la verdad, porque sí te lavas las manos con llaves de baño, como, ¿no? O te bañas con regadera normal, ni cuenta te das que esa agua, si no te dicen que es agua que viene del río y del manantial, no te das cuenta que te estás bañando con esa agua. Y luego también tiene como una alberquita, como una piletita, con agua que viene directamente del manantial y es muy fría y junto a esta agua hay una especie de jacuzzi redondo con agua muy caliente a 40 grados para que podamos tener la experiencia de tener terapias ¿cómo se llaman? Las que cambias la temperatura de frío a calor, de frío a calor. Y junto a estos dos espacios de agua hay unas piedras que son unas piedras especiales que absorben la energía. Entonces te puedes acostar en las piedras, están lícitas, te puedes acostar ahí y funcionan como los cuarzos o como las obsidianas que te chupan todo el exceso de estrés y todo el exceso de ansiedad y todo te lo chupan. Entonces, fíjate el trabajo tan lindo, pues vamos a hacer mucho trabajo con la naturaleza, no nada más en el espacio, en los momentos en los que estamos meditando. El lugar donde se hacen las meditaciones es un lugar precioso. Es todo imagínate un lugar con piso de madera redondo, con unos ventanales divinos que dan a toda la naturaleza, a todo el espacio alrededor. Y todo ese lugar tiene, digamos, todo lo que se necesita para hacer una meditación o incluso si quisiera alguien decir, va a ir por ahí una maestra de yoga, por ejemplo, entonces si ella dice, ay, yo les quiero dar una clase de yoga, pues bienvenido el yoga, porque hay mats para hacer yoga, hay cojines, hay ligas, hay todos los elementos necesarios
para poder hacer una actividad de este tipo, pero también para que podamos estar sentados cómodamente, o si queremos hacer la meditación acostados, que podamos hacer la meditación acostados o la meditación sentados en una silla, como nosotros queramos. Lo importante es que el cuerpo no te estorbe para que la meditación pueda llegar a los lugares más profundos de tu propia información. Y me gustaría, bueno, preguntarte bien las fechas y animarlos también a que son pocos lugares, quedan pocos lugares, ya Sí, está pues mucha gente reservando, entonces que puedan saber cuándo es y cómo reservar. Y me gustaría también hablar de las experiencias, ¿no? De los regalos que deja, que fuiste diciendo algunos, ¿no? Pero podemos hablar, yo puedo compartir la mía y también ay, tú de otras sí. personas que han vivido el retiro durante estos años. Claro. Bueno, pues vamos a tener el retiro el 21 de noviembre, del 21 al 29 de noviembre. Son las fechas para que se aparten esas fechas, para que se animen a venir. Nos pueden escribir, por WhatsApp, por ejemplo, o si nos quieren, bueno, mejor más fácil escribir pidiendo la información al número 55 21 29 59 57 14, es número de México. Y también pueden ver nuestra página. En nuestra página ya está la información del retiro y es www.teos.com.mx. Ahí pueden ver toda la información acerca del retiro y se pueden poner en contacto directamente con nosotros y con mucho gusto. La atención es personalizada, no usamos robots, no usamos respuestas automáticas. La atención es totalmente personalizada para que puedan sentir toda la confianza de comunicarse con nosotros. Muy bien, muy bien. Y bueno, yo les comparto un poquito Sí. la experiencia del retiro es a tantos niveles, como mencionaba Marianne. Por un lado, a nivel físico, yo creo que el nivel de sanación, como dices, de estar en un lugar donde descansas, primero descansar te ayuda a regenerar todas las células. Ujú, Eh, yo en mi caso que he sufrido mucho insomnio, descansé increíble. mm, Y con la comida que es tan equilibrada, y no solo la comida, sino más bien el que las meditaciones y cómo empiezas a regular tu sistema nervioso. ujú, Yo venía con tema del reflujo y así al día uno se me quitó el reflujo. mm, Y para mí eso, bueno, habla eso, de mi sistema nervioso haciendo como, relajando, soltando. eh, Y me encantó lo que hablabas también de lo de la conexión con la naturaleza y la tierra. Bueno, yo sí me distinguí tan claro cómo se fueron abriendo mis sentidos, de ver los colores más intensamente, de tener esa, como que a veces uno se sienta a ver un atardecer, pero tu mente está tan en tantas cosas que no estás realmente presente. Entonces la experiencia de estar presente, viendo la naturaleza, es algo muy, muy especial, ¿no? Que se queda grabado además en el corazón ujú, y que es un gran recordatorio para luego regresando en la vida cotidiana decir, ay, no estoy presente en este momento. ¿Cómo hago mm, para regresar a esta experiencia que ya tuve, que vi que puedo hacerlo y traer esa experiencia ahora? Estar tan presente que los colores se hacen más vivos, que los sonidos se amplifican, que puedes caminar más lento. También eso, como para mí la experiencia de caminar lento fue algo muy, muy sanador, ujú, ¿no? A nivel físico, ¿no? Nuevamente el sistema nervioso se relaja tanto, o sea, liberé tantas toxinas emocionales y pensamientos obsesivos al poder entrar en esta frecuencia de lentitud. ujú, Eh, incluso eso, como para las personas, digo, yo hace muchos años también tomé plantas
psicotrópica, sí probé la experiencia de la ayahuasca y del peyote y también darte cuenta que puedes tener esta apertura de tus sentidos sin necesidad de tomar nada, es muy empoderador, porque te das Ujú, cuenta de que tú eres esa fuente, ¿no? Tú tienes ujú, la capacidad de conectar y de entrar a otra dimensión sin necesidad de consumir algo. ujú, Eh, Como que también es una reafirmación de ujú, que está en tu trabajo, que está en tu entrega, que está en tu práctica. ujú, Y luego les comparto que hice la experiencia de hacer un retiro yo sola, individual, que dije, me voy a ir estos 7 días a la playa sola y voy a meditar y voy a caminar y voy a estar con la naturaleza y voy a hacer mi propio retiro. Y claro que fue una experiencia muy hermosa también de disfrutar la compañía, mi propia compañía y disfrutar la naturaleza, pero el crecimiento y la evolución y la sanación que logras estando en comunidad es mucho más grande. Es como se ujú, magnifica, ujú, ¿no? Obviamente en el trabajo que hacemos con los chakras día a día, poder encontrar esas esas cositas que faltan sanar en cada uno de los chakras, que a veces tiene que ver pues, con la relación con los padres o con algunas creencias que siguen ahí súper ancladas, eh, con, pues sí, con las relaciones que no ha sanado, los ciclos que no ha cerrado bien con alguna pareja anterior. También fue muy hermoso eso, a mí me pasó eso de que cuando me fui, a mi hijo se le empezaron a caer dientes, o sea, tuvo así como crisis emocionales y poder observar cómo, bueno, en mí surgía la ansiedad de querer ir a resolver todo, poder soltar, confiar, decir yo no soy la única que lo puede cuidar bien. ujú, Este tiene su papá, tiene su sistema familiar paterno también que de contención eh, y tal cual lo que dijiste también, que yo creo que hacía mucho que no había escuchado al papá de mi hijo decirme qué valioso todo lo que haces. Ahora veo, mm, mm, porque toda esta semana la frega de levántate y prepara la comida y llévalo a la escuela y no sé qué. Entonces, como que también le das la oportunidad al otro de que vea cómo es una semana, una semana normal cuidando de tus hijos. Eso fue muy hermoso también. mm. Ver que no se desmorona todo porque tú no estés. Eh, Y que tampoco les vas a causar un trauma si te no, vas, ¿no? No, lo voy a exacto. traumar, me voy a ir a un retiro y lo voy a traumar. Sí. Sí, sí, ser muy consciente de la culpa que a veces nos da Ajá, irnos. Eh, sí. eh, Eso es maravilloso. Y eso de la conexión con la naturaleza, por ejemplo, yo nunca había sentido, y fue una experiencia maravillosa que me llevé del retiro de chakras, que fue sentir la rotación de la Tierra. Mm, ujú, Y uno dice, bueno, ¿y para qué quiero sentir eso? Es que cuántas veces estás caminando en la Tierra y no eres consciente de que la Tierra es un ser vivo, de exacto. que respira, de que es tu hogar, de que es tu contención. Y fue muy mágica esa experiencia. Mm. Bueno, son solo algunas de las cosas, Sí. pero sí, sí es un retiro que yo recomiendo de todo corazón Ujú, porque la experiencia es algo que se queda grabada, que se queda grabada en tus células, que no te olvidas, que no es como leer un libro y no es como ir a terapia, no, no. es un antes y un después, ¿no? Sí, porque son, Sí, al ser 8 días, pues vas como atravesando capas, rompiendo barreras y soltando y permitiendo que es como, en vez de hacer un buceo como más superficial y luego tienes que volver a respirar, te permites hacer un buceo más profundo en más claro, días. claro.
Claro, y fíjate que lo que es bien interesante ahí es que, son 8 días, entonces, si lo ves en tiempo lineal, 8 días puede ser poco tiempo, ¿no? ¿Cómo puedes? Pero cuando estás trabajando contigo y cuando pasas a otros niveles de tu propia conciencia, los lineamientos del tiempo se rompen. Y puedes estar en aislamiento y en el retiro, llevas 3 días y sientes que llevas un año. ¿No? O llevas 4 días y pierdes totalmente la noción del tiempo. Ya no sabes qué día es, ya no sabes qué pasa, ya no, porque estás inmersa en otra realidad, completamente diferente a la que habitualmente asistes, ¿no? Entonces, por eso es que la experiencia de un retiro puede quedar grabada en las células para toda la vida. Yo pienso que los retiros son un antes y un después. Un retiro te permite eso, decir antes del retiro, después del retiro. Y habrá retiros que impacten más la vida del ser humano y habrá retiros que a lo mejor no impacten tanto, pero todos van a tener un impacto, todos van a dejar una siembra y todos van a dar sus regalos. Y estos regalos no son como lo que tú experimentaste en el retiro y luego cuando regresas a tu vida cotidiana, que esto pasa muchas veces cuando tomamos cursos, ¿no? Es, te da, tomas un curso y dices, wow, está increíble, qué padre, sí, me siento bien, pero regresas a tu vida cotidiana y todo ya vuelve a ser lo mismo que antes. Y como que ese impacto se acabó, como que esa magia se esfumó, como que ya todo vuelve a ser igual. Y lo importante del retiro de chakras es que lo que vivas se quede y se quede resonando como el toque de una campana, que se quede por mucho tiempo, que esa apertura de conciencia que hay no sea nada más para el retiro, nada más para 8 días, sino que sea apertura de tu vida que te permita sostener un ciclo de muchos años, ¿no? De mucho tiempo, que tú puedas decir, esto es real, esto es posible, esto es lo que yo vi, esto es lo que yo experimenté, y que a partir de ese momento toda tu vida empieza a vibrar en una frecuencia superior. Y claro, la práctica, que damos todos los pilares para la práctica cotidiana te permite sostener el avance aún dentro de las preocupaciones que vas a tener saliendo del retiro o del ruido o de volver a ser mamá o de volver a ser empresario o de volver a retomar tu vida cotidiana, pero lo vas a retomar desde otro nivel, pero completamente diferente. Y con esto yo me estoy recordando un señor que fue al retiro hace 2 años más o menos, y este señor es un empresario, tiene una empresa bastante grande en la ciudad en la que vive, y él, era muy interesante verlo porque tenía toda una manera de ser y de compartir como si fuera el señor de negocios, ¿no? Compartía de su vida como si fuera una transacción comercial, como alguien de negocios. Y lo que empezó a descubrir en el retiro fue como tan simple como que se dio cuenta que no se conocía. De repente llega una mañana al retiro, con lágrimas en los ojos y dice: "Yo me vi al espejo y me dije a mí mismo, ¿tú creías que te conocías? ¿Tú creías que ese ser humano que dirige una empresa, que tiene tantos empleados, tú crees que ese eres tú? Ese no eres tú. Ese es un disfraz de ti. Esa no es tu esencia. Tus empleados no te conocen, tus hijos no te conocen, ni siquiera tu pareja te conoce, porque no te conocías a ti mismo". Entonces, él empezó a abrir un área que ignoraba que existía dentro de su propio corazón y era su propio ser. Y encontrarse con su propio ser le abrió un mundo. Entonces, quiero decirte que saliendo del retiro, las relaciones con sus hijos mejoraron muchísimo. Em, logró
terminar una relación de muchos, muchos años que lo tenía anclado por culpa. Logró cerrar esa relación, se dio cuenta de lo que su empresa necesitaba, de lo que los empleados necesitaban, empezó a cuidar el bienestar de todos sus colaboradores, se volvió un empresario mucho más humanista, se dio cuenta por qué los índices de producción empezaban a bajar dentro de su empresa. Entonces, metió, implementó, hizo una serie de cambios dentro del negocio mismo que le permitió producir, elevar su nivel de producción, le permitió que sus empleados estuvieran realmente contentos. Y después de un tiempo, él me escribió y me dijo, de veras que nunca voy a olvidar lo que ha sido el retiro de chakras para mi vida. Entonces, yo creo que cuando nos damos la oportunidad de participar, de retirarnos, a él le daba mucho miedo y tenía todas las resistencias del mundo para retirarse de su vida cotidiana por una semana nada más. Entonces, cuando te das esta oportunidad y te entregas a un viaje, por eso se llama retiro mágico de chakras, porque los cambios que se producen en el interior parecen mágicos, nos van a dar unos resultados increíbles y ahí nos damos cuenta que la magia existe y ocurre porque ocurre en nosotros. Los cambios son alquímicos, son cambios de conciencia y eso es lo que queremos cultivar y lo que queremos trabajar para volvernos magos de nuestra propia vida. Qué bonito, qué precioso. Ya. Ay, bueno, gracias. Pues los esperamos a No, todos en el retiro de chakras que vamos a tener este año. De verdad, la experiencia es única. sí, de verdad no se pierdan esta oportunidad y dense ese regalo. Creo que es uno de los regalos más hermosos que uno se puede dar a uno mismo y Ujú, además es un regalo también para toda tu comunidad, ¿no? Para tu familia, que tú sí. regreses siendo una persona más relajada, que estés más sana, que estés más feliz con tu vida, que te conozcas más. Es un regalo para todas Ujú, tus personas cercanas. sí, así es. Todos son beneficiados, no solamente tú. Ujú. Así es. Qué Muy lindo, bien. Marian. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Anita. Nos vemos en el retiro de chakras. Así es. Un beso y un abrazo para todos. Para todos.